in aiutorium meum in terra. Domine, ad adiuvarum me festina. La cara más conocida en la tierra y por 20 años el líder mundial de 1.000 millones de católicos. Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Cuando Karol Wojtyła tomó control de su rebaño, la Iglesia Católica, junto con las otras ramas católicas, estaban la mayoría en declive. Pero el primer papa polaco del mundo sintió que él era un hombre con destino, no solo para ocupar el sitio más alto, sino llamado por Dios para cambiar el curso de la Iglesia y el mundo en el cual vivía. Un hombre que había llegado a ser actor, poeta, actor de teatro, filósofo y sobre todo sacerdote, y conjuntados todos estos caracteres para hacer el más grande papel de su vida, ser el pontífice. Desde que se hizo papa en 1978, ha viajado la distancia entre la Tierra y la Luna y de regreso. Su mensaje a sus seguidores ha sido conservador y demandante, y algunas veces impopular. Pero más allá de jugar el papel crucial de forjar el mapa posguerra de Europa y alentando a su querida tierra natal, Polonia, del dominio del ateo comunismo, inevitablemente su influencia se esparció más de lo que el poder soviético deseaba. Él emergió de la relativa obscuridad de su nativa Polonia para ser una de las más significativas figuras del siglo XX. El Papa Juan Pablo II, el Papa polaco. Una campaña incansable para los valores espirituales del mundo material. Un campeón de los derechos humanos y la dignidad en la vida. Esta es su historia. Papa Juan Pablo II. La conciencia del mundo. Independientemente de sus viajes por todo el mundo después de 20 años en Roma, el Papa sigue siendo un hijo de Polonia. Él piensa en polaco, escribe la mayoría de sus discursos en polaco e inevitablemente ve al mundo desde una perspectiva polaca. Polonia ha sido dividida y arrasada por sus poderosos vecinos. Un país donde ha sido asesinado más de un tercio de su población durante la vida del Papa. Karol Wojtyła nació aquí en Wadowice el 18 de mayo de 1920. El pequeño poblado está cerca de la frontera con la reciente Eslovaquia, pero en la época de su nacimiento Polonia llevaba 2 años de haberse liberado de las ruinas del Imperio Austrohúngaro. La vida pacífica en Wadowice ha cambiado mucho. Su casa de la infancia es ahora un museo, pero la escuela de la villa aún está de pie. Al igual que el domo de la iglesia característico de su infancia, estando situado a las orillas de los montes Carpatos. Al parecer es un poblado callado e inocente. Pero en época de guerra, con una población de 9.000, no logró escapar a la sombra del holocausto de Hitler. Unos 2.000 de sus ciudadanos, todos judíos, perecieron en los campos de muerte. Muchos trabajaron hasta morir en los conocidos campos de labor de Auschwitz, que se localizaba a 70 kilómetros de Krakow. Algunos han dicho que la devoción del Papa a la Virgen María podría deberse a la falta de su madre, que sin duda sufrió. Su madre, Emilia, murió cuando tenía solo 6 años. Así que el joven, Karol, se fue con su padre, un oficial, a un modesto departamento en la ciudad de Krakow. Él ingresó como estudiante a la universidad y pronto se involucró de lleno a la actuación de teatro.
A la edad de 18 años se fue a estudiar el idioma polaco a la antigua Universidad de Jagiellonian y se dedicó con entusiasmo a la vida estudiantil. Después de los exámenes tuvimos una fiesta y puedo decir que bailé un vals o un tango con el Papa. Czy jakieś tango, już nie pamiętam w tej chwili. Pero de nuevo conoció la tragedia personal. Cuando Karol apenas tenía 20 años, su padre murió. Justo cuando las fuerzas germanas estaban poniendo presión a su querida tierra natal. Toda cultura nativa se vio forzada a ocultarse y el joven Karol, ahora estudiante del seminario, vivía una vida precaria, ocultando sus actividades del invasor. Para el final de la guerra, se ordenó y fue a Roma a continuar sus estudios. Sus superiores ya habían notado su intelecto, su energía y su capacidad para el trabajo duro. Y fue seleccionado para un rápido avance. Terminó sus estudios rápido, 6 meses antes de los demás, y pronto estuvo en camino a Roma. Tenía una fuerte vocación, gran fe y tenía gran energía para los deportes y ejercicio. Y sobre todo, un don como sacerdote. Budził podziw ze względu na jego sumienność. Y lo nunca visto, a la edad de 38 años, fue designado el más joven obispo de Polonia. Su fuerza, su espiritualidad y su resistencia intelectual inspiró su rápido avance. Fue seguramente destinado a ser cardenal y un gran líder para su gente. La Iglesia Católica se enlazó en el desarrollo de la sociedad polaca. Para la mayoría de los polacos era parte de la vida diaria. La mayoría de los héroes polacos fueron hijos de la Iglesia, y no fue diferente bajo el régimen comunista. De hecho, el rol de la Iglesia en proveer educación y ayuda se incrementó con los comunistas. Pero ambos, líderes de la Iglesia y oficiales del gobierno, siempre habían tenido cuidado en mantener a la Iglesia fuera de la política e ideologías. Aún en los días más oscuros del país, la Iglesia solo podría existir previniendo que sus líderes no incitaran ataques al sistema. El joven obispo Wojtyła estaba muy al tanto de la sensible relación. Él siempre tuvo cuidado de evitar una confrontación directa con las autoridades. Pero como autor talentoso y con experiencia, pudo extender su influencia a través de sus escritos, evitando contacto con la censura. Era un artista, un poeta que hacía publicidad en revistas semanales y mensuales. Conectado con algunas piezas de poesía y teatro, pero siempre bajo un seudónimo. Quiere decir que cuando escribía sobre religión e iglesia, él firmaba con su nombre, pero literalmente trabajaba bajo un seudónimo. Polonia durante los años 60 y 70 estaba firmemente bajo las autoridades soviéticas y Moscú. La crítica no era tolerada, no había democracia. Así que la mayor parte de la vida del Papa era un testigo de todas las invasiones, persecuciones y asesinatos que se ocasionaban por los constantes cambios en las fronteras de Europa del Este. Grandes secciones de la economía polaca estaban directamente ligadas a las necesidades polacas como los puertos marinos de Gdansk. Aquí, al igual que en toda Polonia, las reglas de Estado se sentían lado a lado con la diaria presencia de la Iglesia. Una conexión que se hizo más clara cuando él trabajaba aquí, hizo historia y formó el primer sindicato de libre comercio en la Unión Soviética, Solidaridad. Po godzinie pierwszej uczestnicy posiedzenia opuszczają gmach sądu.
Zapadło orzeczenie przyjęte z powszechną aprobatą. Un hombre emergió de las disputas y se convirtió en mente maestra y rostro del creciente sindicato del libre comercio, Lech Walesa. El electricista de 37 años cambió la naturaleza de la huelga de 1980 y cambió la disputa por bajos salarios en una lucha por la democracia. Su acción y la de sus compañeros trabajadores capturó la imaginación del mundo y era vista con gran interés desde Roma. Su relación con el Papa era crítica primero para Solidaridad y después para la independencia de Polonia. Można powiedzieć najkrócej tak. Ojciec Święty uruchamia pewne prawdy. En pocas palabras diremos, el Papa reconoce la verdad sobre nosotros y nuestros tiempos. Eso nos da la posibilidad de contar cuántas personas creen en ello. Aquí el sonido original de un importante discurso de Lech Walesa. Faktem jest, że stoimy według mnie i chyba według Państwa na dwóch skrajnych biegunach. Naprawdę musicie nam pomóc, bo ci ludzie z tej strony troszeczkę bardziej to przeżywają, bo są troszeczkę w innych warunkach. Dlatego naprawdę byłyby po prostu niemożliwe. To, że system kończył się. La verdad que dijo el Papa sobre nosotros y nuestro sistema político que usamos en Polonia para organizar el Sindicato de Libre Comercio Solidaridad. Lo que pasó después fue la consecuencia de sus actos. Él, el Papa, aceleró el proceso que nos hizo libres. Wszystko to osiągnąć i przyspieszyć w sposób bardzo cywilizowany, bo inaczej być po prostu nie mogło. Se necesitaron muchos más años de tensión y lucha antes de que Polonia se liberara del control del comunismo. En 1989, 9 años después de que el histórico golpe comenzara, Polonia tenía su primer líder no comunista desde la Segunda Guerra Mundial. Pero para la gente común de Polonia, las visitas del Papa también han sido un continuo recurso de aliento y fuerza. Jesienią 1978 roku jako kardynał Karol Wojtyła. La multitud que vino a esta, su primera visita desde que fue elegido Papa, se contaba en más de 1 millón. Se ordenó a la televisión estatal hacer solo tomas de cerca para que el apoyo masivo para el Papa no fuera tan obvio. Pero fue algo imposible de hacer. Desde el momento que el Papa fue elegido por sus hermanos cardenales, el amor que sus seguidores sienten por él y la excitación que crea su presencia no ha disminuido. Fue una explosión de felicidad. La gente iba a las iglesias en masa a la medianoche a celebrar este evento. Fue en Polonia en el 78. Era un periodo difícil. Las personas eran infelices, desalentadas. Fue como una luz al final del túnel. Bienvenido, Su Eminencia, al programa Tiempos de Paz. Muchas gracias y quiero felicitarles, saludarles en primer lugar lleno de cariño, pero felicitarles especialmente por el nombre del programa, empezando por ahí, porque lo que necesitamos en Centroamérica es tiempos de paz, no tiempos de violencia, ni de destrucción, ni de negatividad. Y entonces yo quiero desearles a todos que sigan construyendo la paz. No hay caminos para la paz es el camino. Y por consiguiente, cada vez que tratamos de llevar justicia, de llevar amor, de llevar comprensión, de llevar perdón y misericordia y reconciliación, estamos construyendo la paz. Yo les deseo que en Costa Rica sigan siendo, como canta el himno nacional, vivan siempre el trabajo y la paz. Complejo Turístico Picacho es el lugar ideal para sus eventos especiales y para compartir en familia. Complejo Turístico Picacho, el mejor lugar para la mejor gente. Estamos en Paraíso de Cartago.
Complejo Turístico Picacho. Teléfono 2574-6072. En nombre de Tiempos de Paz queremos compartir y darles un abrazo muy fraternal en este Día del Padre a todos y cada uno de ustedes, padres de familia, y en especial también a los que ya somos abuelos, porque somos padres dobles. Disfrutemos de nuestros hijos, disfrutemos de nuestros nietos. Que Dios y la Virgen les bendigan. Radio Católica La Negrita, la emisora eucarístico mariana de Costa Rica, en 530 amplitud modulada y www.radiocatolicalanegrita.com. Radio Católica La Negrita, la emisora eucarístico mariana de Costa Rica. Rosarios, medallas y todo tipo de artículos religiosos, especialmente del Papa Beato Juan Pablo II y traídos exclusivamente a Italia, adquiéralos. Eurostore, teléfono 83 42 88 90 y 22 53 83 68. Estamos de la Iglesia Zapote, 400 metros sur y 100 al este, edificio Agencia de Publicaciones. ¿Cansado? Tome Reumadal. Dolores musculares, articulaciones, fibromialgia, dolores en general, utilizar Reumadal. Con solamente 2 cápsulas obtenés excelentes resultados de una manera natural y sin efectos secundarios. Sus efectos antiartríticos y antiinflamatorios disminuyen el dolor, proporcionando así una mejor calidad de vida. No sufra más. Utilizar Reumadal y el dolor se va. Otro producto del laboratorio El Maná, calidad por naturaleza. El sentimiento que se tiene y la afección de sus seguidores puede ser resumido por el sacerdote de la parroquia del pequeño poblado, ahora famoso por ser el lugar de nacimiento del Papa polaco. El Papa tiene una rica personalidad. El hecho de que este hombre fuera el Papa y pudiera representarnos y ayudarnos a aceptar nuestra identidad nacional. Y también el hecho de que como polaco mostró las mejores cualidades como ser humano, y eso fue algo grandioso para todos aquí. Una tarde del miércoles 13 de mayo de 1981, el Papa era conducido alrededor de la plaza de San Pedro para saludar a la audiencia. Escondido entre miles de peregrinos, un asesino. Ali Agca hizo 3 disparos a corta distancia, casi mata al pontífice. Mientras el Papa era conducido desde la plaza a una cirugía de emergencia, Agca fue capturado. Él actuó solo o fue parte de un complot. El Papa públicamente perdonó a Agca, visitándolo en su celda. Pero los rumores persistieron de que el joven turco era un asesino contratado, trabajando para el servicio secreto soviético, la KGB. De acuerdo a Agca, el gobierno búlgaro, trabajando con agentes de Moscú, lo contrataron a través de la mafia turca. Después de dispararle al Papa, debería dirigirse a la embajada donde un turco lo esperaría para llevarlo a su país. Todo parecía muy ficticio, pero la embajada búlgara en realidad sí tenía a un turco esperando ese día, que estaba especialmente preparado para salir del país sin revisiones en las fronteras. Al final, las autoridades italianas no lograron probar nada y Agca enfrentó a la justicia solo. Él fue encarcelado de por vida. El Papa y el Vaticano tuvieron cuidado de estar fuera de los procedimientos civiles. En su lugar prefirieron agradecer a Dios por la segura recuperación del Santo Padre. Pero el hecho de que alguien lo quería muerto parecía enfatizar el hecho de lo que él representaba, algo nuevo y poderoso en el mundo.
Por su parte, el Papa nunca dudó que él estaba protegido por la Madre de Cristo, la Virgen María. Él siempre ha tenido una especial devoción a María y en particular a aquellos que se cree que estuvieron cerca de ella. Su primer acto al recobrarse completamente por los efectos del intento de asesinato fue dar gracias a su protectora especial. Hizo un peregrinaje a Fátima, el pequeño poblado en Portugal, donde se dice que la Madre de Cristo se apareció a 3 niños en mayo de 1917, en el 13 de dicho mes. El atentado a su vida se dio en el aniversario de la milagrosa visión. En la corona, en la cabeza de la estatua, entre el oro, las perlas y las piedras preciosas, está la bala que los cirujanos extrajeron del Papa, la bala del arma de Ali Akbar. El último miembro sobreviviente de los 3 niños que vieron a la Virgen María, la hermana Lucía de los Santos, dijo que una de las promesas de la Virgen era que el mundo se volvería comunista y que regresaría a Dios al final del siglo. Para 1990, el Vaticano ha restaurado sus relaciones diplomáticas con Moscú y el Papa comenzó una relación especial con el líder soviético Mikhail Gorbachev. Una relación que cambiaría la faz de la Tierra. Рожден член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Товарищ Горбачев сказал, что он и впредь, не жалея сил, будет трудиться на том участке, который поручен ему Политбюро. Cuando Mikhail Gorbachev tomó el control del Kremlin a los 54 años, fue el más joven secretario general del Partido Soviético Comunista que haya habido. Y llegó al poder en el momento más crítico de la historia soviética. Мы провожаем последний путь Константина Устиновича Черненко. Él tenía reputación de hombre, al igual de bien educado y de amplio criterio que llevaba prisa. Él estaba bien enterado de los problemas del sistema soviético y sabía que no sobreviviría demasiado, siendo que él sabía que ya no podría costear la lucha de la Guerra Fría con la administración de Ronald Reagan. El costo de mantener un masivo arsenal nuclear más la llamada iniciativa de la Guerra de las Galaxias habían presionado los costos más allá de la débil economía soviética. Rápidamente aprendió a hablar con su archienemigo Ronald Reagan y de cómo hacer negocios con el oeste, pero tenía que comerciar con cuidado. Si él iba a abrir su país, debía asegurarse que la otra superpotencia comunista en el mundo, China, no se alarmara por sus reformas políticas. Así que en mayo de 1989, Gorbachev visitó al líder supremo de China, Deng Xiaoping, y le aseguró que la póliza soviética de la perestroika o apertura no sería una amenaza a Beijing. Y más tarde en ese año, Gorbachev hizo otro viaje histórico, esta vez al Vaticano. Oficiales de ambos lados se han mantenido tras el escenario ocupados desde que Gorbachev tomó el poder. Han intentado establecer áreas donde la Iglesia de Roma podría jugar un papel en la sociedad soviética sin molestar a la Iglesia Ortodoxa rusa. Cuando el líder soviético conoció al Papa, no había duda en su mente que eso sería tan significativo como conocer a cualquiera de sus rivales superpotencias. En ese tiempo, le remarcó a sus ayudantes lo similar de los palacios y corredores del Vaticano a los de su edificio del Kremlin en Moscú, pero eran mucho más que solo similitudes, compartían unas raíces étnicas similares. Los 2 eslavos nos conocimos. Fuimos a su habitación. Nos sentamos alrededor de su escritorio y comenzamos a charlar. Él intentó escribir y hablar en ruso. Llegó a los puntos principales en corto tiempo, que no fue más de 10 o 15 minutos. Después llamamos a un intérprete y continuamos con un amplio rango de discusiones donde ambos abarcamos temas serios. Los 2 hombres descubrieron rápidamente que compartían una visión común de libertad individual y derechos humanos
y que las viejas formas de represión y confrontación tenían que ser reemplazadas. Compartimos visiones de libertad similares y derechos humanos, que necesitamos nuevas pólizas y alejarnos de la amenaza nuclear. Esto nos acercó aún más y esta amistad continúa. De hecho, aún estamos en contacto ahora. Y pronto emergió que estos dos poderosos hombres podían llegar a un trato específico. El Papa expresó su preocupación del conflicto entre los católicos de Ucrania y los miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa en Rusia. Tenían que tener libertad de adoración. Gorbachev estuvo de acuerdo. Конфликт все продолжается между православием и католиками. Ведь две ветви христианства, две самые влиятельные религии. Es un problema que aún continúe el conflicto entre los ortodoxos y los católicos. Стоял вопрос о том, что las dos religiones más fuertes. Ahora esperamos que haya nuevas libertades de creencias y confesión para los católicos de Ucrania del Este y los estados bálticos. Gorbachev introdujo la ley de libertad de religión, la primera desde la revolución de 1917. Los católicos eran libres de adorar y reabrieron sus iglesias y escuelas. A cambio, la Iglesia Católica reforzaría los servicios de Estado social, en especial el cuidado de los pobres, los enfermos y ancianos. Pero antes de que estos programas fueran puestos en práctica, los oponentes de Gorbachev lo abrumaron. Molestos por la rapidez de sus reformas, comunistas del partido dieron un golpe de Estado. En agosto de 1991 lo pusieron bajo arresto domiciliario y enviaron a la Armada a las calles de Moscú para reforzar sus reglas. Pero se equivocaron con la decisión de las personas. Incluso la Armada rehusó atacar a Gorbachev y sus seguidores. Guiando a la gente, Boris Yeltsin, famoso por pararse arriba de un tanque en la Plaza Roja, fue su lanzamiento a su carrera internacional. Держаться твердо. Не пройдет реакция. Реакция не пройдет. Como sea, la carrera de Gorbachev había terminado. Para el final del año renunció como secretario general de la Unión Soviética, pero aún está en contacto con el Papa. Nos vemos y correspondemos más frecuentemente desde que terminé con mis deberes. Nuestra relación no se ha debilitado, es más fuerte. Y no tiene duda de que Juan Pablo ocupa un lugar en la historia del siglo XX. Tiene una profunda visión del mundo y comprensión y gran responsabilidad moral y fuerza moral. Considero que el Papa es uno de los grandes humanistas hoy día y siempre lo apoyaré. Como obispo de la diócesis de Cartago, yo invito a todos ustedes, televidentes, que nos comprometamos a vivir el gran valor de la paz. La paz que viene de Dios y que tiene que estar en sus corazones, en sus familias, y así tendremos el tiempo de paz que todos anhelamos. Radio Católica La Negrita, la emisora eucarístico-mariana de Costa Rica, en 530 amplitud modulada y www.radiocatolicaLanegrita.com. Radio Católica La Negrita, la emisora eucarístico-mariana de Costa Rica.
Ecofilms de Costa Rica. Guarde para siempre ese precioso momento en un video DVD. Grabación profesional de eventos sociales. Todo en fotografía y video. Totalmente profesional. Contáctenos ya. 8380-2424. Ecofilms de Costa Rica. 8380-2424. Rosarios, medallas y todo tipo de artículos religiosos, especialmente del Papa Beato Juan Pablo II y traídos exclusivamente a Italia, adquiéralos. Eurostore, teléfono 83 42 88 90 y 22 53 83 68. Estamos de la Iglesia Zapote, 400 metros sur y 100 al este, edificio Agencia Publicaciones. En nombre de Tiempos de Paz queremos compartir y darles un abrazo muy fraternal en este Día del Padre a todos y cada uno de ustedes, padres de familia, y en especial también a los que ya somos abuelos, porque somos padres dobles. Disfrutemos de nuestros hijos, disfrutemos de nuestros nietos. Que Dios y la Virgen les bendigan. Tiempos de Paz, promoviendo durante 10 años el rescate y fortalecimiento de los valores. Les invitamos a sintonizarnos en Canal 42 todos los domingos al ser las 10 de la mañana. Cuando el Papa se dirigió a Cuba en 1998, era como concluir un asunto pendiente, visitar uno de los últimos bastiones del comunismo antiguo que quedaba en el mundo. En la isla, las personas esperaron que abriera un nuevo capítulo en sus vidas. Pero historiadores de los 20 años del pontificado sabían que él esperaría una real concesión del régimen de Castro. Los planes detallados para este viaje comenzaron hace más de 2 años. En el tiempo en que Fidel Castro fue a Roma para una audiencia privada con el Papa en enero de 1997, las negociaciones ya estaban arregladas para el itinerario y los límites de lo que cada lado podría decir en busca de diferentes metas. Ni el Papa ni sus consejeros tenían alguna idea de cómo sería bienvenido en esta época en la historia de Cuba. Así que para el tiempo en que el Papa estaba en camino, todo detalle ya había sido arreglado. Nada había quedado al azar. Pero aún así, nadie estaba completamente seguro de qué pasaría. La religión había sido tolerada oficialmente en Cuba desde 1992, cuando el gobierno levantó la prohibición de cualquier forma de adoración organizada. Pero desde el tiempo de la Revolución, casi 4 décadas antes, cristianos y católicos en particular habían preservado su fe escondiéndose. Aún ahora, muchos católicos son aprensivos respecto a su reencontrada libertad de adoración abierta. Había un sentimiento real de que una vez que el Santo Padre hubiera predicado aquí, ya no habría regreso a esos días de intolerancia. Una junta histórica y un tenso momento. Para ambos líderes había mucho en juego. Para el Papa, la oportunidad de recordarle al mundo del poder y el potencial de la Iglesia de Roma para influenciar la faz de la tierra. Y para Castro, la oportunidad de apelar al mundo como líder razonable de personas decentes que estaban sufriendo lo innecesario. Ahora, al fin, después de intensas negociaciones, el dirigente de Roma estaba en suelo cubano. Somos los niños del Señor.
La última vez que La Habana vio cosas así fue cuando dieron la bienvenida a los líderes revolucionarios. Eso fue hace casi 40 años, en los días cuando Dwight D. Eisenhower estaba en la Casa Blanca y los vientos de la Guerra Fría se sentían en todo el mundo. En ese día, los cubanos estaban regocijados al ser testigos en ese momento en el tiempo de su historia. Y al oscurecer en ese primer día histórico, los esperanzados se fueron a casa con gozo en sus corazones, regocijados de que habían estado en el día en que parte de su historia fue escrita. Pero solo el segundo día estaba claro de que esa visita cambiaría a Cuba para siempre. Como siempre, lograr ver al Papa fue demasiado para muchos, y siendo que estaba claramente cansado, hubo momentos en que un observador lo llamó como el gran iluminado que todos podían ver. Como haya sido, fue un viaje espiritual que involucraba a todos. Después de la ceremonia de la misa, un momento muy especial había sido mencionado como el momento más emotivo y conmovedor en los eventos del itinerario de Juan Pablo II, un encuentro con 100 leprosos y pacientes de SIDA. Causó muchas lágrimas y así se fue hasta el Vaticano este encuentro papal descrito como un mundo de sufrimiento. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Pero también proporcionó al Santo Padre de otra plataforma para atacar a los derechos humanos en Cuba y apelar por la liberación de presos políticos. El sufrimiento no es solo de carácter físico, como puede ser la enfermedad. Existe también el sufrimiento del alma, como el que padecen los segregados, los perseguidos, los encarcelados por diversos delitos, o por razones de conciencia, por ideas pacíficas, aunque discordantes. Aliento a promover esfuerzos en vista de la reinserción social. De regreso a La Habana para el clímax de este viaje histórico, bajo la mirada fija de grandes retratos de Jesucristo y el Che Guevara, el Papa Juan Pablo II dio su esperada misa en la Plaza de la Revolución. En presencia del líder cubano Fidel Castro y entre gritos y aplausos, el pontífice pidió libertad de religión y condenó el ateísmo de Estado. Durante la homilía, que fue interrumpida al menos 20 veces por la multitud entusiasta, el Papa llamó a la creación de una nueva sociedad para la isla comunista, una basada en la paz, justicia y libertad de religión. Yo no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. El Papa también mandó una dura condena al mundo material, hablando del cuidado y preocupado por los pobres. También hubo momentos cuando el Papa fue interrumpido de su discurso, mientras la multitud pedía libertad. Sí, libres
esa libertad a la cual Cristo nos ha liberado. Pero ¿qué tanto realmente cambió cuando la emoción ha muerto y él ha regresado a Roma, al otro lado del mundo? En solo un mes, el primer fruto del trato emergió. 300 prisioneros políticos fueron liberados de las cárceles de Cuba. El Papa trajo con él un mensaje de libertad para todos, no solo para los que viven en régimen comunista. Eso queda claro cuando hizo un viaje triunfante para visitar Nigeria al comienzo de 1998. La mayoría nigeriana de 115 millones de personas son musulmanes, pero la población católica está creciendo y alcanza unos 20 millones. La democracia ha sido suspendida por las armas. Las personas viven bajo una dictadura militar. Mientras se detuvo para atacar a su anfitrión nombrándolo, Juan Pablo no perdió tiempo en pedir por los derechos y la promoción de la justicia. Aún así, la visita del pontífice fue puramente pastoral, y el gobierno de Nigeria lo trató como una visita de Estado. El Papa llegó a Nigeria para crear a un santo, el primer monje de África Oriental en recibir ese honor. Se dice que una joven que moría de cáncer fue a tocar el ataúd del padre Iwene Tansi y fue curada. Muchos de los que fueron a esa misa abierta del Papa no eran católicos. Durante el sermón, el Papa envió un mensaje de paz y reconciliación. La reconciliación necesariamente involucra solidaridad. El hecho de solidaridad es la paz. Y el fruto de la paz es el gozo, unidad, valores, cooperación y desarrollo de la sociedad. Verdad y justicia en la vida de una nación. Mucho de esto está en el brillante futuro de Nigeria. Y el Dios de la paz estará siempre con ustedes. Amén. Cuando él recorrió el país en 1982, Nigeria aún tenía un gobierno democrático. El mensaje del Papa llegó un día después de que el Vaticano formalmente pidió que el gobierno militar liberara a unos 60 prisioneros, incluyendo conocidos líderes opositores. Y posteriormente lo hicieron. Con más personas uniéndose a la iglesia y la población católica incrementándose en África en cerca de 8.000 al día, el continente era un área clave para el crecimiento de la iglesia a nivel mundial. En muchos países africanos, el Islam es la religión del Estado y en algunos países los cristianos son perseguidos. Este fue el viaje 82 del Papa fuera de Italia. Lo vio como una oportunidad de promover la reconciliación cristiana e islámica. Existe gran rivalidad entre las dos fes, en especial aquí en África. Después de que las ceremonias de beatificación terminaron, el Papa y sus ayudantes se encontraron con el líder musulmán de Nigeria. Fue la visión de Juan Pablo para lograr un diálogo y reconciliación en lugar de conflicto a futuro para el siguiente milenio. Para el Papa, ser visto en charla amistosa con aquellos que se pueden llamar sus rivales es un poderoso mensaje de armonía y de cómo vivir en paz. En diciembre de 1997, el Papa ordenó obispos de Norte y Suramérica para concentrarse en temas especiales que afectan a ambos continentes.
Fue un intento único para lograr un puente entre el próspero norte, con preocupación de la tolerancia religiosa y libertad, y la menos afluente iglesia de Latinoamérica, donde la pobreza y sobrepoblación presentaba grandes retos. Fue también un intento de llevar el Vaticano más cerca de las congregaciones de los americanos. Estos obispos representan más de la mitad de católicos del mundo, unos 500 millones o más. El Santo Padre, con su insistencia y una estricta teología para todos, ha sido atacado por no permitir más interpretación local de las doctrinas de la Iglesia. Muchos americanos católicos simplemente no comprenden de el por qué el debate y la discusión molesta tanto a Roma. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Al encarar una gran disminución de jóvenes que desean ser sacerdotes, ellos quieren una razón para que se examine el celibato para los sacerdotes. También expresaron la necesidad de más participación y toma de decisiones de mujeres negras e hispanas. Pero desde el asiento de su papado, Juan Pablo lo ha puesto en claro, de que él siente que su misión es proveer una cantidad de reglas para los católicos por doquier. Desde 1978, Juan Pablo ha apuntado al Colegio de Cardenales, el Senado de la Iglesia Católica. Obispos que siempre han apoyado su entrega, pero que también han estado al tanto de las tareas que la Iglesia tiene que hacer en un mundo material que enfrenta muchas crisis. Mientras los problemas del mundo se multiplican, la respuesta del Vaticano ha logrado proveer un claro y no negociable mensaje a los fieles en todo el mundo. Su iglesia es una reflexión del hombre en sí. En marzo de 1998, el Vaticano expresó lo que se describe como profunda pena por los errores y fallas de los romanos católicos durante el Holocausto. Los nazis asesinaron a 6 millones de judíos en el Holocausto, muchos de ellos asesinados en las cámaras de gas o muertos en los campos de concentración como parte del plan de Hitler para exterminar a los judíos. Desde la guerra, muchas personas criticaron a la Iglesia Católica por no hacer lo suficiente para prevenir los asesinatos. El Vaticano, dado a un tratado firmado con el gobierno italiano fascista durante la guerra, quedó fuera de la guerra. Pero la Iglesia gradualmente ha aceptado referirse a sus acciones durante esos años. Algunos críticos dicen que el Papa Pío XII, que fue el pontífice durante la época nazi, falló para intervenir y detener la persecución de los judíos. Es un tema complejo y sensitivo, y en 1987 el Papa Juan Pablo II comisionó una investigación especial. El resultado produjo un paso mayor hacia la reconciliación entre las dos creencias. El vocero del Papa, Joaquín Navarro Valls, dijo que los documentos que seguían el deseo personal del Papa serían investigados. Pero Tullia Sevi, líder de la comunidad judía en Italia, cree que ningún Papa ha hablado más claramente en ese tema que el Papa Juan Pablo II. Hay pecados que pueden ser cometidos, pero también está la indiferencia, que es al igual un pecado. Los cristianos fueron al menos culpables de indiferencia, pero algunos tomaron parte en lo que sucedió, porque estamos en un continente cristiano. Así que el problema es que este documento, en cierto sentido, concluye con 50 años de esfuerzo de la Iglesia hacia su renovación. Juan 23,
Pablo VI y finalmente Juan Pablo II, quien llegó a esto. Creo que ningún papa en la historia había hecho tal y definitiva condenación al antisemitismo. El Papa Juan Pablo II ha logrado improvisar las relaciones con los judíos, piedra angular de su papado. En 1979 visitó el campo de concentración de Auschwitz, el peor sitio de las atrocidades nazis. Y en 1986 hizo una visita histórica a la comunidad judía en Roma. Era la primera vez en la historia que la cabeza de la Iglesia Católica Romana entraba a una sinagoga judía a tomar parte en la junta de oración. Y la junta entre el Papa y el jefe rabino Toav, el líder más alto de los italianos, fue obviamente cálida y genuina. La relación de la Iglesia Católica con los judíos no es algo de lo que se enorgullezca el Papa. En muchas ciudades europeas católicas, incluyendo Roma, los judíos fueron forzados a vivir en guetos. La palabra gueto en sí es una palabra italiana. La sinagoga en Roma está a menos de 2 kilómetros del Palacio Papal. El Santo Padre se refiere a las personas judías como su hermano mayor. Y con esa frase firma el fin a las palabras expresadas en la liturgia católica hacia las personas que primero negaron que Cristo era el Mesías y después lo condenaron frente a Pilatos, que así ordenó crucificar a Jesús. Al igual que tantas acciones de este Papa, y simplemente una, pero llena de un significado simbólico. Y de regreso en su tierra natal, el trabajo de reparar los errores sufridos por la comunidad judía en Polonia está en camino. Muchos miles de judíos murieron o fueron expulsados de sus hogares en Polonia. En Krakow, el Papa formó la arquidiócesis, trabajo dirigido a rescatar los restos históricos de las comunidades judías y de regresar a las personas judías su derecho a un lugar en la sociedad polaca. Es otro ejemplo de la determinación de Juan Pablo para construir una tierra común entre las dos grandes religiones, trabajar juntos para combatir a un creciente mundo material. Pero, ¿cómo juzga la historia al Papa polaco? La más positiva fuerza de este remarcable hombre, que seguro ha sido la mayor presencia en Roma de los tiempos modernos en política internacional. Nunca más la Iglesia será vista como rama de conflictos económicos y políticos y militares. En una sociedad donde el consumismo es una medida de éxito, él se ha hecho ver como el último legítimo líder religioso del mundo. Y mientras más y más católicos en el mundo retan algunas de sus enseñanzas e incluso su derecho a gobernar sus vidas diarias, gobiernos de cualquier ramo político han aprendido a tomar en serio sus comentarios. Juan Pablo II preside una iglesia que ha tenido enormes cambios. Católicos en Europa Oriental y Norteamérica quieren más y más libertades, y que millones de católicos en África no tienen sus servicios debido a la gran falta de sacerdotes y obispos en la actualidad. En Latinoamérica, donde más de la mitad de los 1.000 millones de católicos viven, la Iglesia está atrapada en una lucha por la democracia mientras intenta estar fuera de la política. Estos enormes retos sombrean el horizonte mientras el milenio se aproxima.
Descrito por un observador como el político de Dios, y a pesar de algunos fieles que lo han conocido y dicen que es nada menos que un santo, el reinado del Papa Juan Pablo II, la conciencia del mundo, ha sido uno de los grandes puntos en la historia humana. La Iglesia de Roma y el mundo en sí han sido gratamente cambiados por este hombre.